Saludo cordial a todos los que me escuchan. Les habla el ingeniero José de la Cruz Quilla. A continuación voy a describir paso a paso el desarrollo del programa analítico de la materia de SIP 209 Hormigón Armado 1. Un resumen del programa analítico empieza con una introducción describiendo todas las características del hormigón armado como material de construcción. Inmediatamente pasamos a ver todo lo referente a los datos que normalmente utilizamos para hacer el análisis y diseño de estructuras. Y puesto que los datos tienen que ser cuidadosamente seleccionados, pues los valores que manejamos referente a la resistencia de los materiales se los obtiene a través de una medición minuciosa de los fenómenos físicos involucrados en la determinación de estos datos. Una vez hecho una serie de mediciones, tenemos que determinar el valor promedio, la media aritmética, el valor característico y finalmente el valor de diseño, también llamado valor último, que es con el cual nosotros hacemos el diseño. Con respecto a las cargas, de igual manera, la información referente a las magnitudes de las cargas se lo hace también a través de estudios estadísticos. Hay que hacer mediciones de las cargas, sacar valores promedios o media aritmética, posteriormente determinar el valor característico, también llamado valor de servicio, y finalmente obtener los valores de diseño. Con respecto a las cargas, también debemos plantearnos las hipótesis de carga para cuando la estructura está en el estado de servicio y para cuando la estructura se encuentra en el estado último, o sea, cuando se encuentra en... Posteriormente pasamos a describir los métodos de diseño que actualmente hay para el análisis y diseño de estructuras de hormigón armado. Básicamente se tienen dos diseños. Uno de ellos, el método clásico de las tensiones admisibles, y el otro es el método de los estados límites. Este último, el método de los estados límites, a su vez se subdivide en el método de los estados límites de utilización o de servicio, también como se lo llama, y el método de los estados límites últimos, también llamado método por resistencia. O también podríamos llamarle el método de los estados límites resistentes. Con respecto a este último, es justamente el que nos toca desarrollar en la materia de SIP 209. Me estoy refiriendo a el método de los estados límites últimos o método de los estados límites resistentes. Ahí empezaremos viendo las bases fundamentales de este método, las hipótesis simplificativas y algo que nos ha de permitir manejar adecuadamente este método, esto que se refiere al dominio de acciones. Luego, inmediatamente, una vez conocidas las bases fundamentales, las hipótesis simplificativas, dominios de las deformaciones y todo lo demás, pasamos directamente a ver los procedimientos para el diseño y lo dividimos en dos bloques. El primer bloque se refiere a el diseño bajo solicitaciones normales y empezaremos viendo el diseño a tracción simple o tracción con pequeña excentricidad, el diseño a flexión simple en vigas de sección rectangular, el diseño a flexotracción o tracción con gran excentricidad, el diseño a flexión compuesta,
o compresión con gran excentricidad, el diseño a compresión compuesta o compresión con pequeña excentricidad. También veremos el diseño a flexión simple de vías de sección T. Luego veremos un tema muy importante dentro de lo que es el análisis y diseño de estructuras, es el diseño de columnas de hormigón armado. Y acá veremos el diseño de columnas cortas y el diseño de columnas medianamente esbeltas. Obviamente, hay también el diseño de columnas esbeltas y muy esbeltas. Esos temas no están dentro del programa analítico de la materia. Y el segundo bloque en esto del diseño es el diseño bajo solicitaciones tangenciales. Ahí vamos a ver el diseño a esfuerzo de corte, el diseño a esfuerzo de torsión y finalmente, para concluir la materia, veremos el diseño a corte y torsión. Bien, ahora pasemos al desarrollo del programa analítico. Empecemos viendo, esto lo vamos a dividir en tres partes. Primeramente veamos las características generales. El hormigón armado es un material de construcción estructural. El término estructural significa que este material es capaz de resistir cargas de gran intensidad. Luego, el hormigón armado es un material que se obtiene combinando otros dos materiales estructurales, el hormigón y el acero. Podemos manifestar que el hormigón endurecido es una piedra artificial que no se encuentra obviamente en la naturaleza. Se lo obtiene mezclando ripio, arena, cemento y agua. Obviamente este trabajo de mezclado debe seguir un proceso respetando las normas que actualmente se utilizan, como por ejemplo las normas ASTM, esto con la finalidad de obtener una piedra artificial que tenga las cualidades óptimas para ser utilizado como material estructural. Respecto al hormigón, algunos dicen que este es un material elasto-viscoplástico. Con esto nos están diciendo que es un material bastante complejo y evidentemente actualmente aún hay trabajos de investigación para ir conociendo cada vez más las propiedades del hormigón. Al decir que es un material elasto-viscoplástico, me están diciendo que el hormigón tiene un comportamiento elástico similar a lo de los materiales elásticos, y evidentemente esto es cierto para cuando las cargas son de pequeña magnitud, por decir, menores al 45% de aquella carga que le produce la rotura. Cuando las cargas están por encima del 45% de la carga que produce rotura, ya el hormigón deja de tener un comportamiento elástico. Empieza a funcionar tal como funcionan los materiales viscosos y los materiales plásticos. Una observación interesante respecto al hormigón es que cuando es sometido a grandes cargas, el hormigón tiende a volver a su forma original. Y su forma original, pues, es ripio, arena, y evidentemente cuando el hormigón colapsa, se desintegra totalmente, desaparece la adherencia que había entre los agregados y nuevamente se tiene arena y ripio. Esto no sucede con el acero. El acero, bajo cualquier carga, incluyendo cuando ésta llega al colapso, sigue siendo nomás acero, no pierde sus características físicas. Ahora hablemos de la adherencia entre el hormigón y el acero. Este es un fenómeno físico
que aparece cuando el hormigón fresco empieza a fraguar y en el interior hay barras de acero. Pues bien, resulta que la pasta de cemento del hormigón fresco empieza a reaccionar con el agua y simultáneamente hay una reacción con el acero y se producen fenómenos químicos, físicos, que hacen que la pasta de cemento se adhiera de manera fabulosa a las barras de acero que se encuentran al interior de la masa de hormigón. Esta adherencia es tan grande que hace posible el trabajo en conjunto de estos dos materiales, soportando cargas de gran magnitud. La adherencia es uno de los fenómenos físicos que ha sido posible que hace posible la existencia del hormigón armado. Continuando con las características generales, las barras de acero para hormigón armado en la actualidad vienen en longitudes de 12 metros, son de sección circular y de diferentes diámetros. Eso lo veremos con más detalle más adelante. La principal cualidad del hormigón como material de construcción es la excelente resistencia que tiene a compresión. Para estructuras de hormigón armado, las normas recomiendan hormigones cuya resistencia esté entre 210 a 350 kilopondios sobre centímetro cuadrado, ¿no? La norma americana ASI inclusive utiliza hormigones para hormigón armado de magnitud hasta 560 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Evidentemente hay hormigones denominados de alta resistencia cuya resistencia a compresión sobrepasa los 560 kilopondios sobre centímetro cuadrado. En nuestro medio no tenemos hormigones de esas características. Con respecto al acero, en nuestro medio utilizamos los aceros cuya tipología viene identificado como el acero CA50 y el acero CA50S. Son aceros cuya resistencia a tracción o a compresión es de 5.000 kilopondios sobre centímetro cuadrado. Exactamente esta magnitud que es la resistencia del acero, no es otra cosa que la tensión de fluencia del acero. Ahora, en la tipología CA50, el acero de tipología CA50 es un acero que no se puede soldar. En cambio, el de la tipología CA50S sí es un acero que sí se puede soldar. El acero en las estructuras de hormigón armado, ¿no?, que son barras de acero que se encuentran al interior de la masa de hormigón, cumple la función de soportar las tensiones de tracción, ya que el hormigón, como veremos más adelante, su resistencia a tracción es prácticamente nula. De ahí que la función principal de las barras de acero en el interior de una viga de hormigón armado, en el interior de una columna de hormigón armado, es principalmente soportar las tensiones de tracción que las cargas producen al interior de la estructura. Claro que también coadyuvan a resistir las tensiones de compresión. Otro aspecto que hay que hacer hincapié en la actualidad es el uso de los aditivos químicos. Actualmente la tecnología referente a los aditivos químicos utilizados en la preparación del hormigón
eh, ha experimentado grandes adelantos, de manera tal que es muy recomendable su utilización para mejorar y casi de manera notable las propiedades del hormigón, tanto en su estado fresco como en su estado endurecido. Los aditivos químicos casi son un componente obligatorio del hormigón en la actualidad. Y los ingenieros deberán tener amplio conocimiento sobre los diferentes tipos de aditivos para su uso en el hormigón. Bien, ahora vamos a ver las ventajas del hormigón armado como material de construcción. Bueno, una de sus ventajas, y ya lo hemos mencionado más adelante, es que el hormigón, una vez endurecido, tiene una excelente resistencia a compresión simple. Otra cualidad interesante del hormigón, que es un material que tiene buena resistencia al fuego. Y esto es muy importante cuando, por desgracia, hay incendios en edificios. El acero, bueno, esto ya desde resistencia de los materiales, ustedes conocen que el acero es un material dúctil y tiene excelente resistencia tanto a tracción como a compresión simple. Otro aspecto relevante del hormigón armado como material de construcción y que lo diferencia de otros materiales es el tiempo de vida útil. Pues bien, las estructuras de hormigón armado tienen un tiempo de vida útil prácticamente indefinido. Obviamente, siempre y cuando esa estructura de hormigón armado haya sido construido cumpliendo estrictamente las especificaciones técnicas del buen construir. Otro aspecto muy relevante del hormigón como material de construcción es que este material prácticamente no requiere de mantenimiento. Comparado con las estructuras metálicas, pues esta es una de sus grandes ventajas. En el caso de estructuras metálicas, lamentablemente el acero, al ser expuesto a la intemperie, fácilmente es atacado por el fenómeno de la corrosión u oxidación. Y de ahí que permanentemente hay que estar pasándole con pintura antioxidante para evitar de que se oxide el acero. Y obviamente esto implica gastos adicionales en mantenimiento. En estructuras de hormigón armado, ese gasto. Con respecto a la función que cumple el hormigón en una estructura de hormigón armado, la principal función que cumple, una de las principales funciones es de proteger a las barras de acero del fenómeno de corrosión. Para ello, las barras que están al interior de la masa deberán estar totalmente protegidas de hormigón para así que el hormigón cumpla su función, protegerlas del fenómeno de corrosión. En el caso de incendios, se ha observado que el hormigón protege a las armaduras de la acción directa del fuego, ya que las armaduras, el acero concretamente, él solo tiene baja resistencia al fuego. Ahora mencionaremos otra característica relevante de estos dos materiales. Es que tanto el hormigón como el acero tienen prácticamente el mismo coeficiente de dilatación térmica. A veces he mencionado que este es un regalo de la naturaleza, que estos dos materiales en principio tan distintos, el uno es una piedra artificial, el otro es un metal, ¿no?, que ambos tengan el mismo coeficiente de dilatación térmica.
porque gracias a esto es que estos dos materiales pueden trabajar juntos. Ustedes saben que la temperatura no es uniforme. Hay incrementos y hay decrementos de temperatura. Si tuviesen distintos coeficientes de dilatación térmica, ante un incremento o decremento de temperatura, estos dos materiales se destruirían. Se destruiría la adherencia que hay entre ambos. Bueno, gracias a la naturaleza esto no sucede. Y de ahí que el hormigón y el acero pueden trabajar juntos, inclusive hasta temperaturas de 700 grados centígrados. Bueno, en la actualidad podemos decir que el hormigón es el material de construcción de uso universal. En sus tres modalidades: hormigón armado, hormigón posttensado y hormigón pretensado. Comparado con otros materiales, el hormigón es el más utilizado, principalmente porque los componentes para utilizar este material, como son el ripio, la arena, el agua, la piedra caliza para la fabricación de cemento, hay en abundancia en la naturaleza. Bueno, finalmente, para concluir esta parte, tenemos que hablar también de las desventajas del hormigón armado. Entre ellas está que el hormigón tiene bajísima resistencia a tracción. Prácticamente, desde el punto de vista resistente, estructural, no tiene resistencia a tracción. Otra desventaja es que para construir estructuras de hormigón armado necesitamos de moldes o encofrados, que pueden ser de madera, metálicos, plásticos. Y los encofrados resulta que tienen un costo bastante significativo. Y además que hay que prepararlos en obra, y eso implica consumo de mano de obra, materiales, y eso de alguna manera incide en el costo de la estructura. De ahí que este ítem de los encofrados debe ser objeto de un análisis de costos bastante minucioso, tratando de minimizar el gasto en encofrados. El acero, comparado con el hormigón, tiene baja resistencia al fuego, lo que les mencioné hace un momento. Y además que el acero también es un material muy propenso a la corrosión. De ahí que el hormigón lo tiene que proteger. Si tenemos un hormigón de baja calidad, pues seguramente el acero no ha de recibir la protección adecuada y esa estructura de hormigón armado pues no ha de tener un tiempo de vida útil de acuerdo a las expectativas referente a un hormigón bueno. Bueno, acá estoy reiterando, el acero expuesto a la intemperie fácilmente se corroe. Y aquí una de las principales desventajas del hormigón armado. El hormigón es un material bastante pesado. Es tal así que los ingenieros estructuristas saben muy bien que el tamaño de las fundaciones en una estructura de hormigón armado principalmente es para soportar su peso propio. De ahí que una solución para aminorar el peso propio de una estructura de hormigón armado es hacer análisis estructurales bastante exhaustivos, obviamente sin poner en riesgo la seguridad de la estructura, tratando de disminuir las dimensiones geométricas de los diferentes elementos estructurales, vigas, columnas. Y bueno, en otros países hace ya bastante tiempo que han incursionado en la construcción de estructuras de hormigón armado utilizando hormigones livianos.
Se sabe que los hormigones livianos tienen un costo bastante elevado que para nuestro medio no se justifica. Continuando con esto de las desventajas, tenemos que hablar de dos fenómenos que inciden de manera negativa en las características resistentes del hormigón. Uno de ellos es el fenómeno de retracción del hormigón, que ustedes lo han debido ver con bastante detalle en la materia de tecnología del hormigón. Recomiendo, sinceramente, repasar conceptos de retracción, ya que recordarán ustedes que la retracción es un fenómeno que aparece a tempranas edades y hacen que el hormigón se fisure, que si no se toman los recaudos necesarios debido al fenómeno de retracción del hormigón, la fisuración puede producir resultados a veces catastróficos. Bueno, el otro fenómeno es el fenómeno de fluencia, ¿no? Es un fenómeno que aparece cuando el hormigón es sometido a cargas de larga duración, ya que el hormigón se deforma cuando se le aplica cargas. Aparece lo que se llaman las deformaciones iniciales o instantáneas, pero resulta que debido a las características elastovistoplásticas del hormigón, donde ahí interviene el fenómeno de fluencia, las estructuras de hormigón armado continúan deformándose a largo plazo. Esto se ha observado que incide en la resistencia del hormigón. Bajo cargas de larga duración, el hormigón pierde su capacidad resistente a compresión hasta en un 20%. Ahora, este es otro tema también importantísimo que causa muchos dolores de cabeza a los constructores y a los dueños de esas construcciones. Resulta que debido a la retracción e influencia del hormigón, las estructuras de hormigón armado, como mencioné hace un momento, continúan deformándose durante mucho tiempo, de manera tal que generalmente al cabo de 5 años recién la estructura se estabiliza. Y en el transcurso de esos 5 años, si es que no se ha tomado en cuenta adecuadamente la fluencia y retracción del hormigón, debido a las deformaciones llamadas deformaciones diferidas o a largo plazo, la estructura suele deformarse tanto que eso incide en los elementos que están apoyadas en las estructuras, como ser muros, pisos, que lamentablemente son los que pagan las consecuencias. También se fisuran, los muros se fisuran, los cielos rasos se fisuran debido a la retracción y fluencia, y no siempre debido a la falta de resistencia de la estructura. La estructura puede tener una excelente resistencia, pero si lamentablemente no se toman en cuenta la fluencia y la retracción, la estructura se ha de deformar en exceso y como consecuencia aparecerán fisuras en los elementos que se apoyan, como muros, cielos rasos y pisos. La estructura propiamente dicha no se va a fisurar si es que ha sido bien diseñada, pero obviamente no tomaron en cuenta la retracción y fluencia. A continuación, estoy mostrándoles una planilla donde se describen las propiedades geométricas y físicas de los aceros de la línea Arequipa. Este es un acero de procedencia peruana. Por ejemplo, el acero Arequipa grado 60. Este es un acero nuevo que recién ha llegado a nuestro medio. Es un acero cuya tensión de fluencia vale 4200, el módulo de elasticidad 2,1 por 10 a la 6. Haciendo cálculos, este acero llega a tener una deformación de fluencia de 0.002 o
del 2 por 1000. También en la parte inferior se puede observar el acero Arequipa del tipo CA50S, esto lo habíamos mencionado ya. Este es un acero cuya tensión de fluencia tiene una magnitud de 5000, dividido entre el módulo de elasticidad longitudinal, disculpen. Este acero CA50S tiene una deformación de fluencia de 0.00238, o sea, 2,38 por 1000. Las barras de acero vienen de diferentes diámetros, en este caso para Arequipa, el más delgadito desde el punto de vista de los aceros estructurales es el de 6,3 milímetros, luego viene 8, 10, 12,5 y así sucesivamente, hasta 25 milímetros de diámetro. Obviamente hay barras hasta de 60 milímetros de diámetro, pero en el comercio, en las importadoras, se encuentran de manera directa estos diámetros. Para diámetros mayores hay que hacer un pedido especial. Luego, acá para concluir esta parte, tengo la planilla que muestra las características geométricas de los aceros de la línea ArcelorMittal, ¿no? Ahí tenemos el acero AH500S, la letra S significa que es un acero que se puede soldar, y ahí están sus características. De esta línea, los diámetros son 6, 8, 9,5, 12, 16, 20, 25, hasta 32 milímetros. Comparando estas dos planillas, la de Arequipa y la de ArcelorMittal, observaremos que hay algunas pequeñas diferencias en los diámetros. Si ustedes comparan, van a ver las diferencias. De ahí que es importante cuando vayan a hacer un pedido de armaduras, tomen nota de esas diferencias, porque cuando se compra acero por toneladas, pues eso incide en el costo del gasto que van a hacer ustedes en la compra de acero. Ya que las importadoras, cuando compran, conocen esas pequeñas diferencias, pero bueno, como buenos comerciantes no les hacen notar.